Bien, empecemos con el segundo ejercicio, que nos dice defina un producto escalar en el espacio de r cubo con la operación suma, con el cuerpo de los reales y con la operación del producto. Bien, primero vamos a definir qué es r cubo. Bueno, r cubo es el espacio de los vectores con tres componentes, ¿ok? Para definir lo que es un producto escalar, necesitamos siempre dos vectores. Entonces vamos a darnos dos vectores que pertenezcan a r cubo. ¿Cómo podría ser el vector u, que va a tener de componentes u sub 1, su primera componente, u sub 2, su segunda, y su tercera componente, u sub 3. Como tiene tres componentes, pertenece a lo que es r cubo. Después nos definimos otro vector, que podría ser el vector v, que va a ser igual a su primera componente v sub 1, su segunda componente v sub 2 y su tercera componente v sub 3. Bien, lo siguiente que hay que hacer es, bueno, nos podemos dar un producto escalar cualquiera. ¿Por qué no utilizamos el usual, más simple, ok? Que va a ser el vector u, bueno, producto escalar del vector u con el vector v. Va a ser igual. Y bueno, tenemos que operar cada componente, es decir, la primera componente con la primera componente siempre, ¿ok? Puede ser u sub 1 por v sub 1, más u sub 2 por v sub 2, más u sub 3 por v sub 3. Siempre se tiene que tomar eso en cuenta. Si es la segunda componente, pues solo se debe operar con la segunda componente, ¿ok? Ahora, a este producto escalar podríamos hacer algunas variaciones, como por decir, agregarle un 2 aquí, aquí agregarle, bueno, no le podemos agregar nada, simplemente se queda como 1. Sabemos que el 1 se sobreentiende y aquí podríamos agregarle un 3, por decir. Eso se puede hacer y bueno, sigue siendo lo que es un producto interno o producto escalar en este caso. Bueno, ya teniendo eso, ya tenemos lo que es nuestro producto escalar. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio 3 nos dice, de acuerdo con el producto del ejercicio 2, este que acabamos de definir, calcular la norma del vector u. Y nos dan este vector de tres componentes, ¿ok? Bueno, tenemos que saber que la norma de un vector es igual a la raíz del producto interno o producto escalar, ¿ok? Del mismo vector, del vector u con el vector u, ¿ok? Bien, entonces pasamos a hacer eso, ¿ok? Lo que necesitamos primero es esto, el producto interno del vector u con el vector u. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser el vector u, producto interno con el vector u. Va a ser igual, podríamos ampliarlo un poco más. El vector u lo reemplazamos por esto, ¿verdad? Que va a ser u sub 1, u sub 2, u sub 3. Producto interno con el mismo vector, que es u sub 1, u sub 2, u sub 3. Bien. Lo siguiente, pues tenemos que aplicar lo que definimos en el anterior ejercicio, nuestro producto interno, que solo era multiplicar la primera componente del primer vector, o sea, del vector u, con la primera componente del segundo vector, que es el vector b. Que en este caso, como son el mismo vector, va a ser multiplicar u sub 1 por u sub 1. Y después sumar u sub 2 por u sub 2. Y después sumar a eso u sub 3 por u sub 3. ¿Ok? Bien, hagamos eso. Vamos a tener que el producto interno del vector u con el vector u va a ser igual a u sub 1 por el mismo componente u sub 1 más u sub 2 por el mismo componente u sub 2 más u sub 3 por el mismo tercer componente que es u sub 3. Bien, ya teniendo eso, esto podríamos simplificarlo un poco más de la siguiente manera,
que va a ser el producto interno del vector u con el mismo vector, va a ser igual a u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. ¿Ok? Y lo siguiente que nos queda es reemplazar esto acá. Y simplemente ya tenemos lo que es la norma. ¿Ok? La norma también se le conoce como módulo de un vector. Pero bien, entonces decimos que la norma del vector u va a ser igual a la raíz del vector u, o bueno, de la primera componente u sub 1 al cuadrado más la segunda componente u sub 2 al cuadrado más la tercera componente u sub 3 al cuadrado. Y bien, eso sería todo. Solución.